Acompaña don Arnulfo Cuervo, es el vicepresidente de Fede Transcarga. Vicepresidente, gracias por estar con Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Por qué no se pudo llegar a un acuerdo? ¿Qué pasó esta vez? Gustavo, aquí hay dos posiciones irreconciliables. Desde que se iniciaron los diálogos, y eso con una reunión que tuvo con el presidente Petro en octubre del año 22, se estableció el congelamiento del diésel para cambiar la fórmula del precio de la fórmula mediante la cual se fijaban los precios de combustibles en el país. Y las reuniones que se mantuvieron con el ministerio, pues estaban determinadas era en cómo aumentar el precio, no cambiar la fórmula. Digamos que ese fue el grave problema. Ahora bien, aumentar el precio de los combustibles hoy, bajo las circunstancias en que se encuentra la economía nacional, pues sería muy complejo, ¿no? No se puede como jurídicamente hablando, ¿no? No podemos obligarnos a lo imposible. Y hoy sería imposible aumentar el precio a unas circunstancias de decaimiento total del sector de transporte, de la economía, no hay productividad y todo lo que pues todos los días hablamos en el país, ¿no? Claro, vicepresidente, ahora si usted dice que las posiciones fueron irreconciliables, seguramente a pesar de lo que usted plantea con muy buen tino sobre lo que estamos viviendo en Colombia en materia económica, seguramente el gobierno va a hacer algún incremento de los combustibles, de la CPM. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Pues nosotros esperamos que eso no se dé. Y sin hablar de política, yo recurriría al senador Gustavo Petro cuando hablaba de lo grave que sería para el país aumentar el precio de los combustibles, y que ese senador le hablara hoy al presidente Gustavo Petro sobre las mismas razones. Mire usted, solamente en el tema de la gasolina, subió en 13 meses 67%. Y eso determinó no solamente la inflación del año pasado de 9.28, sino que adicionalmente se disminuyó el consumo en el 14%. Pero es que, a diferencia de la gasolina, el diésel sí es un combustible de primera necesidad, porque mueve la industria. Vea usted, el transporte es la actividad económica más encadenada del país. Eso significa que todas las demás actividades lo requieren, ¿cierto? La industria, la construcción y el comercio requieren de transporte entre el 60 y el 70%. Y todas esas actividades se encuentran en recesión. Pues muy seguramente se acrecentará esa recesión si los costos de operación suben en la medida en que se pretende que aumenten, ¿no? Hoy los costos logísticos en el país están en 17.9%. Se había determinado por el Departamento Nacional de Planeación que podían llegar a ser máximo del 12.9%. Y los costos logísticos implican que somos menos competitivos, que nuestros productos son muy costosos en el exterior y no podemos competir. En la medida que la CPM suba, que de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, nuevamente le indico, son el 40% de los costos de operación de un vehículo, pues muy seguramente esos costos operativos pueden llegar a subir, de acuerdo al aumento de 6.000 pesos en promedio, pues pueden llegar a subir al 69% solamente en ese rubro. Sí. Pues sería imposible definitivamente operar un camión y se haría muy, pero muy complejo el tema de abastecimiento y comercio exterior colombiano, porque más del 80% de la carga hoy se mueve en camiones. Don Arnulfo, sáqueme de una duda. Yo entiendo que el gobierno está pensando en una cifra cercana a los 4.500 pesos, pero que hay algunos de sus compañeros que han dicho que por qué no miran un incremento que sea menor, alrededor de los 500 pesos o de los 1.000 pesos. ¿Hay alguna cifra intermedia para poder negociar? Porque el problema de lo que usted describe es que Ecopetrol también está perdiendo un montón de plata subsidiando esos combustibles. Pero vea usted, eso definitivamente, eso es una fórmula económica, y lo llamo fórmula porque de acuerdo a estudios que se han hecho durante esos 13 meses de negociación, definitivamente la pérdida como tal no se da. Incluso en el tema tributario, se ha pagado más por los colombianos en tributos, que son los impuestos que cobran a los combustibles, particularmente en el diésel, se ha pagado más en tributos que lo que se ha desembolsado supuestamente en subsidios. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado es a que reactivemos la economía nacional, a que produzcamos, porque si bien es cierto, nosotros los transportadores no tenemos una industria, particularmente porque nosotros no vendemos nada, prestamos un servicio. En la medida que se pueda producir y en la medida que los vehículos estén presentando una rentabilidad importante,
pues no habría ningún inconveniente con que subiera el precio porque estaríamos dispuestos a pagarlo, tendríamos los ingresos necesarios. En este momento de la economía, en este momento circunstancial para el país, sería un daño enorme porque se incrementaría la inflación. El aumento del precio será trasladado finalmente a los consumidores finales. ¿Por qué? El gobierno nos ha planteado que esos costos que se aumenten serán determinados en el CICETAC, que es la herramienta mediante la cual se fijan costos de transporte de carga en Colombia, para que sean trasladados a los generadores. Muchos generadores como tal no lo van a hacer. Hoy tenemos un problema enorme, ¿no? En la medida en que se han disminuido las importaciones, las exportaciones, el consumo interno, pues se ha disminuido el volumen de carga a transportar. Pero, por otro lado, se ha aumentado la oferta de camiones, porque no solamente persisten los que estaban hace 2 años, sino que adicionalmente pues la flota ha ido aumentando porque las ventas se siguen dando. Claro. Entonces, contra esa figura de oferta y demanda, tenemos un enorme problema y es que eso ha determinado es que por encima de cualquier circunstancia lo que han disminuido el valor de los fletes. Vicepresidente. Entonces, cada día va a ser más complejo el tema, ¿no? Claro. Mire, pero vamos a la realidad neta, que a veces es triste, pero es lo que es. Seguramente el presidente Petro no va a escuchar al senador Petro porque no puede o porque no quiere, y va a haber un aumento. En ese caso, ¿para sí o no? ¿Ustedes harán paro? La vez pasada habíamos hecho un comentario y ese comentario incluso siempre se le ha hecho al señor ministro de Hacienda. Cuando el ministro de Hacienda hablaba de que los transportadores amenazaban con un paro, yo creo que fue una mala interpretación o indebida interpretación de lo que hemos manifestado. Nosotros, al ministro de Hacienda, jamás le dijimos que íbamos a hacer un paro, ni de hecho, por lo menos desde el grupo que se tiene, se le ha manifestado eso. Al ministro de Hacienda lo que se le ha dicho es que en la medida que los camiones no sean redituables económicamente, como cualquier negocio, ¿cierto? En la medida que a mí el camión no me produzca plata, lo que vamos a hacer los propietarios de camiones, lo que va a hacer la flota de camiones en el país, es que muy seguramente se van a guardar los vehículos, se van a pagar los motores. Y eso va a pasar también con la industria, va a pasar con el comercio, y va a pasar con todo lo que depende de la CPM. Simplemente se va a paralizar. Entonces, si vamos a hablar de eventualmente un paro, ese paro no vendrá, esas vías de hecho no vendrán del sector de transporte de carga. Esas vías de hecho las va a determinar el gobierno nacional. Claro. si comete, digamos... No va a haber bloqueo de vías, lo que van a hacer es guardar los camiones que no puedan usar por no ser rentables. Sí, realmente yo creo que incluso en el tema de bloqueo de vías somos nosotros los transportadores quienes hoy hemos levantado la mano ante esos bloqueos, 1.157 bloqueos en el último año y medio. Entonces somos nosotros quienes no estamos de acuerdo con ese tipo de posiciones, ¿no?